Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker. Tengo preparado un mensaje hoy que pienso que es un mensaje muy importante. Es algo que Dios me dio mientras que fui a acostar. La otra noche fui a acostar, puse mi cabeza en mi almohada y directamente levanté pensando en esto y tuve que correr hacia mi oficina para apuntar todo esto. Y cuando uno tiene memorizado muchos versículos de la Biblia, Dios puede usar lo que ya está y darte mensajes. Esto es un mensaje que recibí en la noche, como a la 1 o las 2 de la mañana, ¿verdad? Pensando en estas cosas. Y espero que será una bendición. Y lo que deseo es que es algo que edifica al oyente. Y espero que es una bendición. Lo que quiero predicar hoy es ¿cuál es tu enfoque? ¿En qué enfoques tú? Esto es lo que quiero predicar. Y me gusta predicar hoy en vez de enseñar. Muchas veces enseño más de la Biblia que predico. Y hoy yo quiero predicar duro. Lo que predico hoy yo quiero que sea algo directo, ¿verdad? Quiero que va directamente la enseñanza a tu corazón. Y quiero que sea personal. Quiero que tú escuchas, ¿verdad? Y que tú piensas bien en lo que yo estoy diciendo, porque es muy importante. Voy a enseñar en qué es tu enfoque. Nosotros tenemos niños y yo sé si tú eres un padre o un pariente, ¿verdad? Que tú tienes niños. También entiendes que los niños, cuesta que los niños se enfoquen en algo, ¿verdad? Un niño está pensando en una cosa por 2 segundos. Piensa en otra cosa por 3 segundos y en otra cosa por 5 segundos. La mente de un niño siempre está, vamos aquí, no, allá, uy, no, por allá. Y está así. Los niños, es muy difícil que los niños puedan enfocar en algo. Pero al extremo opuesto, ¿verdad? Al opuesto extremo, es como decirlo. Al opuesto, o la opuesta, no sé, a veces ni sé cómo hablar en español. Pero el otro lado, mejor decir, cuando uno es anciano, cuando uno ya no más es joven, uno ya es maduro, a veces enfocamos en algo demasiado. He visto esto en mi vida, tengo 43 años. Y miré en la vida de mi papá y mi abuelo y todo. Cuando ya están ancianos, ya no enfocan mucho en otras cosas. Es muy fácil como un anciano enfocar solo en una cosa. Y enfocamos en esto y olvidamos lo demás. Esto también es problema. Y es muy difícil, pero así pasa. Y cuando uno enfoca en algo, en vez de otras cosas, solo en esto y nada más, esto es una obsesión. Y es una cosa no muy buena, ¿verdad? Que uno está enfocando en una cosa y nada más. Porque nosotros en nuestra vida tenemos que enfocar en muchas cosas. Hay muchas cosas que están pasando en la vida, pero hay muchos que tienen obsesión y solo quieren una cosa y nada más. Esto es otro problema. No tengo que decir nada más de esto, ¿verdad? Tú entiendes, espero que sí. Pero quiero preguntarte a ti hoy, ¿cuál es tu enfoque? Aquí voy a poner tú. Voy a poner una caja, podemos decir, ¿verdad? Uno de estos. Y ahí está tú. Tú lleva acento, no sé. He olvidado esto, ¿verdad? Pero tú, ahí estás tú. Y lo que quiero preguntar hoy es 4 cosas. Y quiero presentarle 4 cosas que tú puedes tener, que puedes enfocar. Y yo quiero preguntar de cuál de estos 4 enfoques tú. Bueno, debemos enfocar en cada uno en realidad, pero debemos tener nosotros una balanza, ¿verdad? Es pecado enfocar en una sola cosa aparte de los demás. Necesitamos enfocar en todo. Hay muchas cosas en la vida, pero en nuestra vida nosotros debemos entender y aprender cómo
trazar bien todo, cómo vivir la vida en una manera en que estamos balanceando todo y que no estamos solo en un lado y olvidando o evitando o ignorando las otras cosas importantes. A ver si me puedes entender mientras que sigo adelante predicando esto. Pero aquí estás tú, ¿verdad? Tú eres aquí, adentro de esta cosa. Esto es su carne, le digo, ¿ok? O bueno, la Biblia dice que cada uno de nosotros vivimos en un cuerpo de carne. Y el problema es que el cuerpo de carne es un cuerpo de pecado. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora cosa buena, porque tengo el querer, mas obrar lo bueno no lo alcanzo. Dice el apóstol Pablo que mi carne es carne de pecado. No mora una cosa buena en mi carne porque es carne pecaminosa. En Romanos 6:6 leímos esto. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre es crucificado con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces llama a nuestro cuerpo, el apóstol Pablo, el cuerpo de pecado. Es que somos pecadores y vivimos dentro de un cuerpo de corrupción, un cuerpo de pecado. Lastimosamente estamos nosotros en esto. Ahora, dentro de esta cosa, miramos por fuera. ¿En qué enfocamos? Voy a explicar que hay gente que enfocan en una cosa y no en otra. O enfocan en dos cosas, pero no están enfocando en la cosa más importante. Y yo quiero preguntar, ¿en qué enfoques tú? Porque nosotros debemos entender que como cristianos hay algo muy importante. Y todo nuestro enfoque debe estar puesto en ¿quién? En Jesús. Y pensando en Dios, nosotros debemos entonces mirar alrededor, pensando en Dios y pensando, ¿y qué hará Dios en tal cosa, en tal tiempo, en tal... ¿Cómo lo hará Dios, verdad? ¿Cómo es que Dios quiere que haga algo en mi vida? Así es la pregunta, podemos decir. Entonces, la primera cosa que quiero decir es que hay gente en el mundo, y si no me entiendes ahora, tú puedes entender por medio de dibujar. A veces me entienden mejor con lo que dibujo, con lo que digo, ¿verdad? A veces hablo mal en español, pero bueno, aprendí en Honduras, así me enseñaron, ¿verdad? Hay una broma en Honduras que no existe el tenso futuro. No existe, no es yo haré tal cosa, no existe. En Honduras es voy a ir a tal lugar, voy a acostarme. Así es el futuro en Honduras, ¿verdad? Me gusta mucho Honduras, es un país bello, pero donde yo viví muy poco aprendizaje, ¿verdad? Y estuve yo con muchos granjeros. Aprendí cómo hablan ellos, ¿verdad? Entonces me gustaría ir, mi deseo es ir a Sevilla, en España, y aprender cómo hablar bien en español, pero yo sé que nunca va a pasar. Entonces, con lo que entiendo y sé yo, el español que conozco lo uso, ¿verdad? Espero que me puedas entender. Pero la primera cosa que quiero decir es esto. Hay gente que tiene su enfoque en las cosas abajo. O cosas debajo. Debajo. Bueno, así es. Las cosas debajo o abajo. No sé cuál es correcto. Eso es decir que ellos están solo enfocando en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. No en las cosas en que Dios quiere que piensen. Ellos solo piensan en las cosas del mundo. Están pensando, mire, ¿has visto a este teléfono nuevo que se llama el iPhone, verdad? Y ya viene el iPhone 40, ¿verdad? No sé, ya tienen iPhone 10 o algo así. Cada otro mes tienen otro, ¿verdad? Mira el iPhone 100, allá vamos a tener. Y están pensando, yo quiero comprar este carro. O yo necesito un televisor de plasma o algo así. Muchos están pensando
y enfocando en las cosas de aquí abajo de la tierra, pensando solamente en el mundo o las cosas de la tierra. Pero ¿qué dice la Biblia de esto? Pues la Biblia da advertencia de esto. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra vez en versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Bueno, ¿qué es este mundo? La Biblia llama de este mundo en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Y Jesús llama a este mundo, fíjese lo que dice, este mundo malo. Gálatas 1:4 dice que el mundo está muy malo. Leímos que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, hablando de Jesucristo, para librarnos de este presente mundo malo. Habla del mundo diciendo, el mundo es un mundo presente malo. Bueno, aún más la Biblia habla, y aquí es la palabra de Jesucristo, en Juan capítulo 7, versículo 7. En Juan 7:7, Jesucristo está hablando y dice, mire, ando en Actos. Juan 7:7 dice, en inglés tenía yo todo apuntado para leer rápidamente sin buscar la Biblia, en español no, disculpe. Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Aquí habla Jesucristo y Jesucristo dice, oiga mundo, tus obras son malas. El mundo es muy malo. Romanos 12:1-2 nos da un mandamiento a nosotros que somos cristianos y nos da advertencia que no debemos amar al mundo ni las cosas del mundo. No debemos enfocar en las cosas de abajo aquí en el mundo. Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional servicio. 2. Y no os forméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que probáis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. No os conforméis a este mundo. La Biblia dice que no debemos enfocar en las cosas del mundo. Ahora, yo entiendo que tú tienes que trabajar. Uno tiene que tener su ganancia para comer. Uno, si tiene familia, tiene que trabajar todos los días para ganar algo, para dar comida a sus hijos. Esto entiendo. Y no estoy hablando de esto. Sí hay cosas en que debemos pensar del mundo, de cómo tener una casa y cosas así. Pero lo que estoy diciendo es, nunca debemos amar el mundo y enfocar en ganar más y más y más. En Mateo 13, versículo 22, está dando esta parábola el Señor Jesucristo y mire lo que dice. Dice en Mateo 13:22, el que recibió la simiente entre las espinas, este es el que oye la palabra y el afán de este mundo. El afán de este mundo y el engaño de las riquezas. Es uno que ama al mundo y las cosas del mundo, el afán del mundo. Y quiere el engaño de las riquezas. Me gusta como dijo el Señor Jesucristo aquí en Mateo 16:26. Es una pregunta buena, dice el Señor Jesucristo, Mateo 16:26. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué tal si uno está enfocando tanto en el mundo que gana todo el mundo y muere y va directamente al infierno y quema por toda la eternidad? Enfocó en algo equivocado. El mundo no es lo que necesitamos. Necesitamos a Cristo. Necesitamos la salvación. Pero algunos tienen su enfoque en las cosas del mundo. ¿Está bien esto o está mal? ¿Qué tal? Pregunto a usted. Si te pregunto, bueno, ¿en qué tienes tu enfoque?
Puedes decir, hoy, es cierto, estoy culpable porque yo tengo mucho enfoque en las cosas del mundo. Muchas mujeres, mire, quieren las vestiduras, ¿verdad? Quieren ir al mall a ver y cuál es la falda que usan hoy, ¿verdad? Y fashion en inglés, quién sabe en español, pero hay muchos que están pensando solamente en las cosas del mundo. Hay otros y su enfoque está puesto en sí mismo. Sí mismo. Pensando solamente en sí mismo. Bueno, ¿qué es sí mismo? Sí mismo es la carne. Es muy triste, pero hay gente así. Que a ellos no importan mucho las cosas del mundo. Sí, algunas cosas quieren, otras cosas no. Pero ellos solo piensan en sí mismos. Solo quieren más para la carne. Eso es un problema. Nosotros nunca debemos enfocar en la carne. Pero algunos sí. Romanos 6:19 dice, hablo humanamente a causa de la flaqueza de vuestra carne. Que como presentáis vuestros miembros por siervos a la inmundicia y a la iniquidad para iniquidad, ahora más y más y más habla. Habla el apóstol Pablo diciendo, mire, tenemos nosotros una enfermedad en nuestra carne, que es el pecado. Romanos 7:5 habla de este carne que tenemos, de la carne. Por cuando estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. La Biblia dice en 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo el Señor nuestro. Mire, la carne es carne de pecado. Y cada persona en el mundo va a morir. ¿Por qué? Porque cada persona está en la carne de corrupción. Esta carne es carne de corrupción, carne de pecado. ¿Qué debemos hacer? Bueno, nunca debemos pensar más en la carne que en Dios. Pero muchos sí. Muchos hoy en día solo piensan en sí mismos. Solo dicen, es para mí y nadie más. Es una persona que solo piensa en sí mismo. Romanos 8:5 que dice, ¿Dios quiere que enfocamos nosotros en nuestra propia carne? Claro que no. Romanos 8:5 dice, porque los que son según la carne piensan en las cosas que son de la carne, más que los que son según el Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Versículo 8 también. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros nunca debemos solo pensar en la carne, en las cosas de la carne, pero algunos sí lo hacen. Solo están pensando y enfocando en ¿qué puedo hacer yo? Y antes de ser salvo yo vi esto mucho. Los que ni fueron salvos, donde yo trabajaba, cada fin de semana estaba pensando y diciendo, mire, este fin de semana yo voy a la fiesta en tal lugar. Yo escuché de este lugar, está nuevo, es un club, yo voy allí. Y yo, como uno que ni fui salvo pero yo no quería ir a estos lugares. Y yo pregunté, ¿y para qué vas a la fiesta tú? Bueno, porque ahí vamos a estar borrachos, vamos a emborracharnos y vamos a buscar mujer para fornicar. Tal persona es una persona que enfoque en la carne y solo está pensando en sí mismo. Olvidé. Y dicen, y vamos a escuchar la música para bailar. ¿Quién es? Es una persona que solo enfoque en la carne. Viven ellos cada semana, viven para el fin de la semana porque ellos no aguantan. Ellos tanto que quieren que viene el fin de la semana para que puedan ir y agradar la carne con música, mujeres y bebidas. Es muy triste, pero así son. Y así es que dice la Biblia. Gálatas capítulo 6, versículo 8 nos dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aún más dice, así, 5:19. En Gálatas 5:19 hasta 21 nos enseña lo que son las obras de la carne. Dice,
Gálatas 5, 19 hasta 21. Manifiestas son empero las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, o homicidios, embriagueces, ahí son, banqueterías, ahí son los que van al club, y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, y más y más y más. Habla ahí entonces las cosas de la carne. Algunos dicen, bueno, pero don Roberto, no soy tal, no soy tan malo, yo no fumo, yo no voy a fornicar, no soy hechicero, no, idolatría, no, ok. Pregunta, ¿contiendas? ¿Disensiones? A veces celos, ira, a veces se enojas tú y dices una mala palabra. En el mundo de hoy algunos piensan que hay pecadores y hay pecadores, ¿verdad? Hay gente que piensa, sí sé que soy pecador, pero no soy como tal pecador grande. No, un pecador es un pecador. Si has pecado, tú eres un pecador. Entonces todos los pecadores necesitan a Dios. ¿En qué enfoques tú? ¿Enfoques en la carne? La carne dice, yo primero, todo para mí. La carne dice, todo es de mí y para mí. Yo soy el más importante. Así habla la carne. Bueno, yo no quiero enfocarme en la carne, como algunos. Una persona así es una persona que no me gusta. Solo pensando en sí mismo, exaltando a sí mismo. No me gustan tales personas. Otro es uno que enfoque en otros. En otra gente. ¿Has conocido tú tales personas? En el mundo yo he conocido personas así. Personas que piensan en otros y nadie más. Yo no sé si has conocido tú, pero en mi vida sí. Yo vengo de una familia un poco negativa, ¿verdad? Mi abuela y mi abuelo, casi toda su vida, eran gente que siempre hablaban mal de otras personas. Toda mi vida me dijeron, ok, has hecho esto mal y has hecho mal. ¿Por qué hiciste esto? Esto era mal. Toda mi vida me hablaban de las cosas malas que hice yo. Nunca hablaron de las cosas buenas que hice. Nunca me animaron. Nunca me dijeron, bien hecho, hijo. No, siempre estaban esperándome, mirándome. Y cuando yo hice algo mal, mire, ¿por qué? Estúpido, ¿por qué hiciste tú así? Así era mi niñez. De las cosas malas que hice. Nunca ni una vez mi abuela ni mi abuelo me dijeron, bien hecho. No, siempre querían ellos enfocar en lo malo que hice. Nunca enfocaron en levantarme en las cosas buenas que he hecho. Esto es muy triste. Entonces, pero está bueno, porque criado allí en esta forma, ahora si me ataca uno, no me moleste. No, es un ataque muy pequeñito, no muy fuerte. Nadie me puede dañar porque fui dañado tanto como un niño. ¿Me entiendes? Ahora ya estoy acostumbrado, pues dígame. Llámame mala palabra. Dígame que soy el más peor que todos en el mundo. Sí, de acuerdo. Porque mi padre, mi tío, mi abuelo, mi abuela me han dicho que yo soy más menor que saliva de un perro, ¿verdad? Que no valgo nada. Sí, yo sé, me han dicho esto toda mi vida, ¿verdad? Entonces yo no voy a enfocar a mí mismo pensando que bueno soy. Yo sé que soy nada. Y otros, pero yo he conocido muchos otros que no enfoquen a sí mismo. Ellos solo quieren, por soberbia o algo, pensar que ellos son tan buenos. Y la única cosa que sepan ellos es mirar a mí y decirme qué tan malo que soy. ¿Te gustan las personas así? Pero sí existen. Hay gente que enfoca no en sí mismo para ver si son pecadores o no.
Hay gente que solo andan así, enfocando en otros, para decir, ajá, tú eres gran pecador porque tú hiciste así. Y solo enfocan ellos en otros para maldecir a otros. No me gustan tales personas, pero sí existen. Segundo de Timoteo 3:3 habla de personas así. Dice en segundo de Timoteo 3:3, ando en 2, perdón. En segundo de Timoteo 3:3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos. Así miramos gente así. ¿Quiénes son? Y implacables, calumniadores, solo andan para calumniar, o ¿cómo es la palabra? Andan para maldecir de otros. Es un poco diferente en inglés, ¿verdad? Y aún más dice que ellos son falsos acusadores. Bueno, ¿cuál es esto en español? En inglés dice los que acusan a otros falsamente. O bueno, así he visto muchos que viven toda su vida enfocando en otros, solo buscando algo para acusar de ellos. Yo no quiero vivir así, pero he visto a gente así, sí existe. Un ejemplo, bueno, vamos a Romanos 2:15 y te voy a dar un ejemplo de lo que hablo, ¿verdad? Romanos capítulo 2 y versículo 15 era más fácil predicar este mensaje en inglés, ¿verdad? Hay que aprender inglés ustedes, ¿verdad? No. Bueno, trato de alcanzarte en español, ¿verdad? En Romanos 2:15, la Biblia dice, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose mientras tanto, o también excusándose sus pensamientos unos con otros. La Biblia habla aquí de gente que están enfocando en otros, y gente que ni quieren estar solo con sí mismo, solo quieren andar con otros, y ellos quieren buscar los que quieran, y si quieren a uno, pues pueden ellos excusar cualquier cosa, cualquier pecado que hace uno, ellos excusan, hacen excusas de, no, está bien. Y si es uno que no quiere, acusando, tú eres tal cosa. Una persona es uno que enfoque en otro, pero nunca mira a sí mismo, acusando a otros de tal cosa, mientras que ellos mismos hacen la misma cosa. ¿Conoces gente así? En la Biblia miramos un ejemplo de uno que estaba más preocupado con otro que con sí mismo. Juan, el libro de Juan, el fin del libro de Juan, miramos a Pedro. Me gusta mucho a este apóstol Pedro, pero él tenía problemas a veces. Y Pedro estaba aquí mirando a Jesucristo. Había negado a Jesucristo 3 veces. Y él dijo, yo voy a pescar. Y se fue con otros 2 o 3 para pescar. Y miró de lejos a Jesús en la playa o la orilla. Y ahí estaba cocinando pescado. Pescado había ahí cocinado el Señor Jesucristo. Y dijo, véngase para comer. Estaban ahí sentados juntos. Y el Señor habló con Pedro diciendo, Pedro, yo sé que pecaste tú 3 veces. 3 veces me había negado. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro dijo, sí, Señor. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. ¿Me amas, Pedro? 3 veces preguntó el Señor Jesucristo si él le amaba, porque 3 veces le negó. ¿Me entiendes? Y en vez de decir, lo siento, Señor, lo siento por lo que yo he hecho, enfocando en sí mismo, en su pecado, en vez de esto, Pedro dijo, ok, sí, Señor, sí, no, bueno, no más hablamos de mí. ¿Qué tal de él? Y estaba él enfocando en otro y no en sí mismo, mientras que le regañaba el Señor Jesucristo. Miramos esto en Juan capítulo 21, versículo 20 hasta 22. Y dice, entonces volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, el que también se había recostado sobre su pecho en la cena, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que como Pedro vio a este, versículo 21, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Dícele Jesús, si quiero que él queda hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Miramos a este apóstol Pedro como uno que no estaba enfocando en sí mismo, humillándose del pecado que había hecho.
No, él era uno así. Ajá, sí, no hablamos de esto más bien. ¿Y qué tal, Señor, de él? Estaba enfocando él en otros y no en sí mismo. ¿Has conocido tú gente así? Que nunca quieren pensar de sí mismo ni enfocar en lo que ellos han hecho, pero siempre quieren acusar a otros del mal que ellos habían hecho. Yo imagino que sí. ¿Qué pecado es? Nosotros debemos enfocar adentro antes que enfocamos a lo que de afuera, ¿verdad? Primero Pedro 3:16 nos dice el apóstol Pablo, teniendo buena conciencia para que en lo que dicen mal de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ha madurado bastante Pedro, imagino yo, diciendo, mire, nosotros debemos pensar en Dios y andar bien, mirar adentro, tener buena conciencia. Y los de afuera, si nos atacan, ¿qué aporta? Si estamos mirando adentro y tenemos buena conciencia y lo que ellos dicen, no importa. Imagino que se cambió mucho este hombre. Aprendió mucho. Ahora no está enfocando en otros, ahora está diciendo, debemos enfocar en nosotros mismos para ver si tenemos buena conciencia. Primero de Timoteo 5:19. Contra el anciano no recibas acusación, sino ante 2 o 3 testigos. Mire, hay muchos que andan así. Muchos que dicen que son cristianos, pero solo viven para acusar a otros. Ahora vamos a 2 de Tesalonicenses 3:10. 2 de Tesalonicenses 3:10 hasta 13, miramos aún a otros. Mire lo que dice aquí. 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque aun cuando estábamos con vosotros os mandábamos esto, que si alguno no quisiera trabajar tampoco coma. Porque oímos que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada. Oiga lo que hacen, sino ocupados en curiosear. Dice el apóstol Pablo, había gente entre ustedes que no importa a ellos mismos y lo que ellos deberían hacer. Andan ellos mirando a otros, curioseando. Ajá, ¿y qué haces tú? Y ellos no estaban enfocando en lo que ellos deben hacer, en su propio negocio. Andaban buscando cómo meterse en el negocio de otros. Esto no es algo que debemos hacer. Y usualmente tales personas andan mirando a lo que hagamos nosotros solo para buscar buscar fault en inglés. Están buscando ellos algo para maldecir, o están buscando alguna mancha o algo así. Están buscando algo para que ellos puedan atacar. ¿Me entiendes? Ellos solo andan curioseando para atacarnos o juzgarnos. Y esto no es justo. Romanos 14, versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas el siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, mas estará firme porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Versículo 10. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Ok? ¿Me entiendes? Hay gente así que no piensan en sí mismo y juzgan a sí mismos. Solo andan mirando a otros para juzgar a otros. Dios odia a esto. Nosotros debemos tener nuestro enfoque en las cosas buenas. No debemos buscar a otros para enfocar en el mal que hacen. ¿Me entiendes? Bueno, quizás. 13 dice, así que no juzgamos más los unos a los otros, mas antes juzgad esto, que nadie ponga tropiezo al hermano u ocasión de caer. Versículo dice 19, sigamos pues lo que hace a la paz y la edificación los unos a los otros. Nosotros debemos andar en edificar a otros. Si queremos enfocar en otros, debemos enfocar en cómo ayudo a él, cómo edifico a él, no cómo le pongo abajo a él, no juzgo a él. ¿Me entiendes? Ayudar, apoyar, no destruir y poner abajo a otros. Bueno, así es. En Romanos capítulo 12,
Bueno, muchos versículos aquí, ¿verdad? Pero Romanos capítulo 12, versículo 9 hasta 18, nos dice cómo debemos nosotros tratar con otros. Nosotros debemos tener amor sin fingimiento. Nosotros, versículo 10, debemos amar los unos a los otros, prefiriéndoos los unos a los otros. Nosotros debemos, versículo 13, comunicando a las necesidades de los santos. Dice en inglés, repartiendo a la necesidad de ellos. Si tienen una necesidad, nosotros ayudamos a ellos. Dice que debemos regocijar con los que regocijan. Versículo 15. Si nos persiguen, versículo 14, ¿qué debemos hacer? Bendecir y no maldigáis. Más y más y más. Ahí puedes leer todo este capítulo, ¿verdad? Habla de cómo debemos nosotros tratar con otros cristianos. Cómo debemos nosotros tratar con otros cristianos. Ahora, 1 Corintios 3, y vamos a seguir adelante, ¿verdad? 1 Corintios 3, versículo 1. El apóstol Pablo dice que él tenía problema con gente que solo pensaban en sí mismo y andaban tan carnal que ellos causaron problemas con otros, porque habían tan carnales que ellos estaban buscando a otros para causar problemas y llamar tales personas carnales. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo de ellos? 1 Corintios 3, dice el apóstol Pablo, 1 al 5, dice así: y hermanos, yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque aún sois, ¿qué? Carnales. Porque son carnales. Porque mientras que hay entre vosotros envidias y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces el apóstol Pablo dice, mire, ni puedo hablar contigo, porque eres tú carnal. Entonces la gente así son gente carnales. Ahora lo que voy a hablar es del último, número 4. Y esto es los espirituales. Y yo quiero mostrarle la diferencia de ser una persona carnal y una persona espiritual. La única cosa que quiero decir es esto. Hay gente que están enfocando en las cosas de abajo. Hay gente que están enfocando en sí mismo, en su carne. Hay gente que están enfocando en otra gente. Pero ¿en qué debemos enfocar nosotros que somos salvos? En las cosas de arriba. Esto es que quiere Dios. Debemos pensar en las cosas celestiales. Esto es donde debemos tener nuestro enfoque. ¿Me entiendes? Como un cristiano, yo quiero siempre pensar en Dios y de las cosas de arriba, no de este mundo malvado y perverso y mal. El libro de Colosenses me explica bien, y te explica bien, explica a nosotros, ¿verdad?, de lo que estoy diciendo. Colosenses 3, 1 y 2 dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y versículo 2 dice, poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. La Biblia nos dice, no debemos estar pensando y enfocando en las cosas de abajo. Como cristianos debemos pensar y enfocar en las cosas de arriba, las cosas celestiales. ¿Cuáles son las cosas celestiales? Jesús está ahí arriba. Vamos a ver el contexto. Cosas de arriba. ¿De qué? ¿Cómo qué? Versículo 4. Cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en la gloria. ¿Qué es? El rapto. Debemos nosotros enfocar y pensar, algún día viene Cristo. Vamos a enfocar en esto y vivir todos los días como si fuera el día que venga el Señor Jesucristo. Amén. Debemos pensar en esto. Mire, versículo 10. Conforme a la imagen de aquel que lo creó.
¿Quién es? Jesús, el Creador. Vamos a pensar en el Creador, ¿verdad? Versículo 8. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, sucias palabras de vuestra boca. Cosas que no debemos pensar. No debemos enfocar en estas cosas. Pensando en las cosas de arriba, ya no vamos a usar malas palabras y tener ira y enoja y malicia y todas cosas así. Aún más estamos leyendo en este pasaje cómo debemos tratar, cómo debemos vivir y cómo debemos andar como cristianos. Mire lo que dice versículo 12. Vestíos pues como los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad de mente, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, a la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Y más y más y más nos dice en qué debemos pensar y cómo debemos vivir. Y nosotros debemos pensar en las cosas de arriba. Por ejemplo, versículo 23 y 24. Y todo lo que hicieres, hacedlo de corazón, como al Señor y no a los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis el galardón de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Mire, hay una herencia en el cielo para los cristianos. Galardones tiene el Señor Jesucristo para darnos. Y las cosas que hagamos en este mundo para el Señor, recibimos galardones en el cielo. Entonces yo quiero enfocar en las cosas celestiales, pensando en esto. Mire, algún día voy a recibir tal cosa, una corona, dice la Biblia, y otras cosas. Si sirvo a mi Señor, me da galardón en el cielo. Entonces yo voy a enfocar en las cosas de arriba. No quiero enfocar en mí mismo pensando que mire tan bueno que estoy yo. No quiero enfocar en las cosas de este mundo malo. Yo quiero este carro nuevo. No. Yo no quiero pensar en otros y pensar qué bueno soy y ellos son malos. No. Quiero pensar en Dios. Y si vivo mi vida pensando de las cosas de arriba, pensando en el Señor Jesucristo, mi vida va a cambiar. Y yo voy a vivir una vida santa y agradable al Señor. Y voy a andar bien con otros. Y voy a mostrar a Cristo en mí. Amén. Segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 5, nos enseña esto. Dice: derribando imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros debemos poner abajo todo lo mal y siempre pensar en las cosas de arriba. Amén. Así quiere Dios. La Biblia enseña a nosotros en qué debemos pensar. Cristo quiere su mente. Quiere que estamos pensando en Él y las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Filipenses 4:8 dice: en fin, hermanos, que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, pensad en las tales cosas. Otra vez vamos a Jacobo, capítulo 3. Jacobo también es el libro de Santiago. El libro de Jacobo le digo porque la Biblia antigua, más antigua, dice el libro de Jacobo en el primer versículo. Algunos han cambiado a Santiago, pero es Jacobo. El libro de Jacobo, mira lo que dice Jacobo, capítulo 3, versículo 13. El libro de Jacobo habla de dos sabidurías. La sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo. Ve que hay gente que viven solo de aquí abajo, pensando en sí mismo y son carnales. Y ve que arriba hay los cristianos verdaderos que piensan en Dios y por medio de pensar en las cosas de Dios andan bien con otros, no atacando pero tratando a ayudar. Nosotros debemos vivir aquí, no aquí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué dice Santiago o Jacobo?
3:13. Dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Un sabio debe tener buena conducta y buenas obras. 14. Empero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría, la sabiduría de los que tienen amargura, ¿verdad? Y contención y envidia. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal o terrena, sensual, diabólica. Los que son en la carne a veces son diabólicos, sensuales. Andan en la carne, andan en las cosas del mundo, no de Dios. 16. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay confusión. Wow. Y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Oiga bien, la sabiduría de Dios trae cosas puras. Y es que llena de misericordia. Pero la sabiduría de abajo es sensual y hasta del diablo y causa envidia y contenciones. Entonces yo quiero enfocar en las cosas de arriba para tener paz y amor, no para batallar con otros. Pero he conocido gente que dicen que son cristianos. Y yo pregunto, ¿en qué enfoques tú? ¿Cuál es tu enfoque? Porque dicen que son cristianos, pero son muy carnales hasta que miran a mí y me atacan. Yo no quiero atacar a nadie, yo quiero paz con todos, porque yo quiero enfocar en las cosas de arriba. ¿Me entiendes? ¿En qué es tu enfoque? Si tu enfoque está puesto en las cosas de arriba, tú eres espiritual. Pero si estás enfocando en las cosas del mundo y en sí mismo, tú eres ¿qué? Carnal. ¿Cuál eras? Pensando en esto, mientras que estuve en la cama tratando de dormir, tenía que levantar 2, 3, 4 veces para apuntar esto, porque pensando en esto es lo que Dios me dio en este día en mi cama, pensando en estas cosas. Y pensé en esto. Mire, si tú eres espiritual y tu enfoque está puesto en Cristo y en las cosas de arriba, enfocando en esto, si tú miras a otros, tú vas a mirar a los otros ¿con qué? Mirando primero arriba y después a otros, tú vas a mirar a otros con compasión. ¿Me entiendes? Con amor, podemos decir. Y si tú eres espiritual, siempre enfocando en las cosas de arriba, y si tú miras a sí mismo, tú vas a mirar a sí mismo en contrición, ¿es una palabra? A ver, vamos a ver. Compasión, ¿qué entiendo? ¿Qué estoy diciendo? Si estamos enfocando en Dios, miramos a su amor y su compasión en morir por nosotros. Enfocando en Él, cuando miramos a otros, pensamos, como tenía Jesús compasión conmigo, yo voy a tener compasión con ellos. Mirando a mí mismo, pensando en Dios, yo digo a mí mismo, mire, soy pecador, yo no valgo nada. Entonces, cuando miro a mí mismo, yo voy a mí mismo y yo voy a ver a mí mismo arrepentido. Arrepentido, le digo. Siempre voy a mirar a mí mismo con humildad, pensando, yo no valgo nada, yo no voy a levantar a mí mismo. Yo voy siempre a decir, gracias, Dios, por haberme salvado. Vamos a Salmos 51. Quiero leer un versículo, ¿verdad? De lo que dice Salmos 51, a veces es un poco diferente en español, a ver. Salmos 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, ok,
Contrito. Esa es la palabra que quería. Contrito. Contrito. A ver si eso es una palabra. Contrición. Contrición. Contrito. Ok. Y ahí dice. Y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Arrepentido. Humilde podemos decir. Si miramos primero arriba, enfocamos en Dios. Y miramos a nosotros mismos. Miramos a nosotros mismos con un espíritu de humildad. Pensando, yo no valgo nada. Cristo me salvó, yo no soy nada. Amo a Cristo. Yo no voy a exaltar a mi carne, exalto a mi Salvador, quien me salvó. ¿Entiendes esto? Entonces, esto es lo que quería contarle, ¿verdad? Y esto, si yo veo por arriba, y yo siempre pongo mi enfoque en las cosas de arriba, ¿cómo voy a tratar con otros? Cuando yo hablo con otros, cuando yo tengo que hacer algo con otros, yo siempre voy a ellos en caridad y amor. Esto es como voy a tratar con ellos, con caridad y amor. Porque Cristo me amó, yo amo a otros. ¿Me entiendes? Y si estoy mirando hacia arriba, enfocando en Dios y las cosas de arriba, ¿cómo será? Cuando miro a mí mismo, yo voy a pensar en esto. Yo voy a tener cuidado. ¿Ve? Como tiene C y C. Qué bonito, ¿verdad? Que empieza con C y C. Cuidado. Si yo amo a mi Dios y estoy enfocando en Él, yo voy a cuidarme en mi carne para servir a mi Dios. Porque amo a mi Dios. Tengo versículos aquí que pudiera hacer si quería, pero mejor que buscas tú, ¿verdad? Aquí hablando de la caridad, ambos Pablo y Pedro dijo, mas sobre todo lo que debemos tener es caridad. Pablo en Colosenses 3:14 dice, sobre todas las cosas, tener caridad. Pedro también dijo, sobre todas las cosas, tener la caridad ferviente. Primero de Pedro 4:8. Esto es como nosotros, que enfocamos en las cosas de Dios, debemos actuarnos cuando estamos tratando con otros, con caridad y amor. ¿Ok? Y si somos salvos y enfocamos en las cosas de arriba, pensando en nosotros mismos en la carne, nosotros pensar, yo quiero cuidar bien a mi carne y usar mi cuerpo para servir a Dios. En sujeción a mi Dios. Cuidado. Y como dice en Tito 3:8, debemos tener cuidado para mantener buenas obras. Usar mi carne para servir a Dios. No usar mi carne para servir a mí mismo. Quiero servir a Dios. ¿Entiendes esto? Ok. Con esto dicho, ahora voy al otro lado. Si ando carnal y yo solo enfoco yo como un hombre carnal en mí mismo, en las cosas del mundo, cuando yo miro a otros, ¿sabes cómo voy a mirar a otros? Yo voy a mirar a otros con un espíritu crítico. Y mire, la Biblia nos enseña esto. Nosotros nunca debemos tener un espíritu crítico. Pero vamos a Proverbios 16. Y esta es una cosa que he visto. Los carnales siempre quieren criticar a otros. Proverbios 16:18 dice, antes de la destrucción es la soberbia. Antes de la caída, la altivez del espíritu. Lo voy a poner aquí, es espíritu crítico. Pero altivez del espíritu. También en Proverbios 21:24. Proverbios 21:24 dice,
Soberbio, presuntuoso y escarnecedor es el nombre del que obra con orgullosa saña. Ok, entonces si yo solo pienso en mí mismo y solo en las cosas del mundo, yo voy a estar tan carnal que miro a otros y siempre voy a criticar a otros. No voy a verlos en un espíritu de amor, queriendo ayudarlos. No, yo voy a verlos diciendo, tales personas no valen nada. ¿Para qué son? ¿Me entiendes? Y si miro a mí mismo, ¿cómo voy a pensar cuando miro a mí mismo? Voy a pensar que yo soy un hombre y yo no sé la palabra en español. Vamos a ver. Proverbios 26:12. Yo voy a estar lleno de mi propia justicia, podemos decir. 26:12, mire. ¿Has visto hombre sabio en su opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y 18:11 dice así. Miren, en inglés salió bien bonito, todo con C comenzó. Español no. 18:11 dice, las riquezas del rico son la ciudad de su fortaleza, y como un muro alto en su imaginación. Que la palabra entonces en español debe ser, como dice en 26:12, va a comenzar con otra letra, uno que está sabio en su propia opinión. Sabio en su propia opinión. ¿Has conocido gente así? Gente que solo piensa en sí mismo y gente que solo piensa en las cosas del mundo. Tales personas piensan de sí mismo, mire, yo soy el correcto, todos los demás estúpidos, solo sé yo la verdad y los demás no saben nada. Como aquella muchacha en Honduras, ¿verdad? Un día anduve yo en un pueblo muy pobre en Honduras. Y yo vi a una muchachita negra que se llama garífuna. En Honduras los negros se llaman garífunas. Anduvo una niña garífuna de como 14 años. Y estaba hablando ella con otro. Y ella tampoco pudo hablar bien en español, como yo. A veces no hablo bien en español. Y yo escuché a ella hablando. Y ella dijo, a mí yo no sabo nada. Y yo pensé en mí mismo, es cierto, ni sabe cómo hablar en español. No sé nada. Hasta yo pude entender esto. Pero ella dijo, yo no sabo nada. Ok. Pero ve que fácil era para mí decir, en mi propia opinión, tan inteligente que soy, más inteligente que ella. No debo pensar en esto. Ella hizo un error. Yo no debo criticar a ella. Pero hay muchos que quieren ser carnales y exaltar a sí mismo pensando yo soy el más inteligente, los demás no son nada. Y esto es el espíritu de soberbio, de altivez. Y tantas personas que quieren hacer esto son personas que quieren, y ni sé cuál color usar, personas que quieren atacar. Una persona que es carnal, siempre cuando mira a otros con un espíritu crítico, va a atacar a otros. Y cuando mira a sí mismo, ¿qué tal? Siempre va a tener esta actitud de un fariseo, podemos decir, de un puse P con F, fariseo. Esto es decir que ellos están llenos de orgullo, soberbio, están llenos de su propia justicia. ¿Cuál era el pecado de los fariseos? Los fariseos pensaban, nosotros somos los justos y los demás son pecadores. Así piensa un carnal. Está tan lleno de su propia justicia, lleno de orgullo y soberbia, que ellos piensan que ellos son los mejores del mundo y los demás no valen nada. ¿Me entiendes?
Espero que no. Y tales personas siempre van a atacar a otros. La cosa más fácil hallar en el mundo es pecado en otro. Entonces tales personas que levantan en su carne piensan que ellos son los mejor que todos porque ellos miran solo las cosas de abajo y ellos empiezan a pensar yo soy todo y los demás nada. Es muy fácil para ellos con un espíritu crítico hallar pecado en otros. Pero la cosa más difícil hallar es el pecado en sí mismo. Ellos nunca quieren mirar hacia adentro y ver el pecado. Por esto quieren atacar a los pecados de otros. Y terminaré con esto. Por esto, tales personas carnales siempre andan ellos comparándose a otros. Nosotros debemos hacer esto. Nosotros debemos mirar a nosotros mismos y comparar nosotros con otros para ver, yo soy mejor que él. Mucho mejor que aquel. Mire, yo soy el más mejor que todos aquel. Esto es como debemos andar. No en 2 Corintios 10:2, el apóstol Pablo nos dice esto. 2 Corintios 10:2. 12, perdón. 12, no 2, 12. Porque no osamos ni a contarnos, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. ¿Ok? Estos se alaban a sí mismos, ¿verdad? Porque son carnales pensando solo en sí. Y dice, mas ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose a sí mismos consigo mismos, no entienden. No entienden nada. Son gente llena de soberbia, pensando yo soy el mejor que todo. Siempre andan comparando de sí a otros. Y juzgando, criticando y atacando a otros. ¿Me entiendes? La última cosa que quiero decir es, nosotros debemos enfocar en las cosas de arriba. Y si nosotros enfocamos en las cosas de arriba, ya no vamos a andar pensando, yo soy mejor que él y mejor que él, mire mucho mejor que él, comparando uno a otro. Nosotros vamos a pensar, mire, Dios es Dios y es verdad todo. Lo que yo necesito hacer es andar conversando con otros. Yo necesito mirar a todos los otros que existen en el mundo como perdidos que necesitan a Cristo. Y en vez de atacar y criticarlos, yo necesito predicarlos el Evangelio para que puedan ser salvos. ¿Cuál es el Evangelio? 1 Corintios 15, 1 al 4. Pensaste tú que voy a olvidar, ¿verdad? No me gusta olvidar el Evangelio. El Evangelio es lo que salva. Y si yo enfoco en las cosas de Dios, mi corazón duele para los perdidos. Y yo quiero predicar, conversarles de Cristo. Enseñarles cómo ser salvos para que ellos también puedan ir al cielo conmigo. Y ya no quiero atacar, ni criticar, ni levantarme a mí pensando que soy algo cuando soy nada. Pienso en mi Dios, quien me salvó. Él es todo y yo quiero que todos vengan a Él para ser salvos. Espero que pudiste entender el mensaje, ¿verdad? Era algo que pasó en mi mente. Dios me dio, salió esto de mi cabeza, pero pienso que explica bien. Aquí estamos, cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál es tu enfoque? ¿Eres tú uno que está enfocando en las cosas de la carne? ¿En las cosas del mundo? ¿Ok? Hay que arrepentir. Hay que orar y hablar con Dios y decir, lo siento, Señor, que estoy pensando más en las cosas del mundo que en las cosas de arriba. ¿Eres tú uno que enfoque en sí mismo pensando que tú eres el mejor persona que había existido? ¿Que tú eres el más mejor? No. ¿O estás pensando más en otros que en sí mismo? A veces cuando predico,
Predico duro porque quiero que tú arrepientes. Quizás alguien está mirando este video que está culpable de ser carnal y que necesita a Dios. Quizás uno perdido que no es salvo. Bueno, espero que hoy vengas al Señor Jesucristo. Para ser salvo hay que leer 1 Corintios 15, 1 a 4. Efesios 2, 8, 9. Romanos 3, 25. Por favor, vengas a Cristo para ser salvo. ¿Cuál es tu enfoque? Gracias por ver el video. Nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga.